Vamos a dar inicio entonces a esta disertación, Resiliencia en infraestructuras críticas, cómo lograr una capacidad de recuperación de las infraestructuras críticas, a cargo de Mateo Martínez. Él es el director ejecutivo de COD Latin American Security. Bueno, buenas tardes a todos. La idea es hacer una charla, 40-45 minutos, revisando un poco los diferentes aspectos de lo que es la resiliencia, que básicamente es soportar bien adversidades, bien, volver a levantarse frente a una crisis, frente a un incidente, bien, es entender las capacidades que tiene la organización para avanzar. Sé que, por lo que me han comentado, que se han repetido algunos temas en cuanto a temas de riesgos, temas de convergencia, TI, OT, así que no voy a ir para nada por ese lado. Más que nada es dejar algunos consejos en temas ya un poquito más técnicos, tal vez de consideraciones a tener en cuenta en temas de ciberseguridad industrial y en particular de infraestructuras críticas, y algunas ventajas bien de qué cosas hacer y entender un poco los modelos y un poco la historia de lo que ha pasado hasta ahora. En general, sé que hablaron de esto, pero lo quiero recalcar un poco. Son las dos preguntas que en general hago en las consultorías, bien, y es, ¿tienen conexión a internet? No. Todos contamos no. Bueno, ¿y tienen un proveedor que se conecta? Sí. Bueno, perfecto. ¿Cómo? Por una VPN, etcétera. Bueno, eso es internet. Bien. Entonces hay cierta conectividad, entonces eso se perdió, pero está bueno empezar a eso que se difunda, porque tal vez ustedes que están acá en este evento que habla de esto, todos son conscientes de esto, pero cuando salimos al mercado, vamos a una empresa, vamos a una fábrica, etcétera, preguntamos esto, las respuestas son siempre las mismas. No tenemos conexión a internet, ¿bien? Y hay conexión a internet, ¿bien? O sea, hay salidas, etcétera, hay conexiones, ¿bien? De diferentes proveedores que hoy lo piden porque si no, nos cobran más o hay que esperar que venga alguien de Alemania o de un lado a darnos servicios. Después, yendo ya a lo que es infraestructuras críticas, bien, y un poco la motivación es un poco el problema que hay hoy en día de que empiecen a fallar en cadena, bien, diferentes infraestructuras críticas, bien, a nivel país, a nivel nación. Bien, ahí se empieza el problema, ese suministro, esa cadena de suministro que puede empezar a fallar porque falló la electricidad, falla el agua, fallan los proveedores, etcétera. Bien, no hay servicios de banca, no hay servicios de telecomunicaciones y todo empieza a fallar, hasta sistemas de defensa inclusive, bien, por no tener esas infraestructuras críticas protegidas. Justo hablamos ahora en el corte un poco de, bueno, hay todo un proceso hoy en Latinoamérica de los que no trabajaron ya en identificar las infraestructuras críticas están más o menos avanzando en ese camino, bien, que es un camino que ya ha recorrido en otras partes del mundo, bien, pero que hay que pasar por ahí, bien. Sé que hablaron bastante de eso, así que lo voy a pasar también bastante rápido, pero es como que dentro de infraestructuras críticas hay que trabajar un poquito más en esa definición que es un poquito más amplia que tal vez cuando hablamos solamente de OT orientado a una organización, bien, en los cuales ahí podemos determinar nuestro camino crítico de procesos y más y hacer todo el foco ahí adentro, bien, para planificar nuestra contingencia, nuestra recuperación de desastres, nuestra resiliencia. Pero cuando hablamos a nivel nación, ya a nivel de infraestructuras críticas a nivel nación, se amplía un poquito más esta estructura y es un poco lo que quiero llevar hoy en la charla. Si vamos un poquito a lo que es historia, bien, para ver un poquito más que nada el retraso que tenemos en el buen sentido. Es decir, este es un poco el acta en Estados Unidos, bien, que si vemos un poquito, en realidad estamos hablando de, bueno, esta no es, más adelante se los muestro del acta de Estados Unidos, pero hoy estamos yendo hacia ese camino, viene evolucionando a través de los años, bien, y hoy la verdad que hay un compromiso de gobiernos, bien, y yo ahí les menciono un poquito todo lo que es el framework del Sendai, bien, todo lo que es el Acuerdo de París, la Agenda para el Desarrollo, que hoy habla explícitamente de temas, bien, de infraestructuras críticas, de protegerlas. Entonces, son lugares de referencia en los cuales la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica están metidos en estos acuerdos, bien, hay un compromiso real firmado, bien, pero bueno, después la velocidad con la que accionamos es totalmente diferente y ahí es donde tal vez tenemos un poco más de límites. Bien, esos son dos de los puntos que hablan un poquito de esto de identificar, de trabajar, de generar resiliencia en las infraestructuras críticas, bien, y trabajar estos temas que están, estos frameworks hoy identificados, bien, hay una agenda, bien, 2030, en la cual se supone que estamos todos trabajando, bien, más allá de que después las realidades las vamos viendo que son un poquito diferentes. Bien, este era un poco el documento que les quería decir, les quería mostrar hace unos minutos del 98, bien, donde ya en Estados Unidos se planteaba un poco el trabajo en infraestructuras críticas, bien, que han desarrollado ya los frameworks, han desarrollado más, han actualizado estas actas, estas leyes y más. Hay toda una estructura hoy armada de respuesta a incidentes especializada en infraestructuras críticas, especializada en atender este tipo de eventos, bien, en poder trabajar en investigación, en observatorios, etcétera, que es un poco el camino que hoy nos queda recorrer.
¿bien? Es todo ese trabajo que hoy no tenemos, ¿bien? Justo también en otras cosas que miramos recién, un poco los centros de respuesta que puede haber en Latinoamérica. Son muy pocos los que hoy pueden realmente responder a incidentes de infraestructuras críticas, ¿bien? Realmente que haya preparación, que haya simulacros, ¿bien? Y que no sea solamente un tema tecnológico. Yo mi foco hoy en la charla va a ser más que nada la parte de ciberseguridad de todo esto. Cuando hablamos de resiliencia de infraestructuras críticas desde una perspectiva más de lo que es el mundo y el ciberespacio, pero es mucho más amplio que esto también. Después, si vamos a lo que es Europa, bien, en el año 2008 es un poco donde todos los países se unen, también firmando un acuerdo de trabajar en conjunto, bien, y poder colaborar en temas, bien, de infraestructuras críticas, de trabajar y consolidar un poco las acciones que se van a hacer y poder trabajar en la protección de estas infraestructuras críticas que impactan a nivel de todo el continente. Entonces, el primer punto, como decíamos, era esta parte de identificación, bien, de las infraestructuras críticas. Ahí es un trabajo que hay que hacer, bien, y en general el planteo es que todos empezamos a inventar o repensar qué son las infraestructuras críticas. Empezamos siempre diciendo, esta es la definición de infraestructuras críticas, y empezamos a ver de qué se trata. Y siempre nos pasa, y es un tema nuestro, porque estamos acá, OT, TI, fue la charla, ¿no? La gran discusión ha sido OT, TI, les hacían levantar la mano, y etcétera. Bueno, y todo lo demás, ¿quién habla de servicios médicos, que también son críticos? ¿Quién habla de defensa militar, que también es algo crítico dependiendo de la situación en la que se encuentra el país? Bien, y hay un montón de aspectos que amplían esta visión, que nos saca un poco del ámbito industrial del que estamos, ¿bien? Porque yo estoy seguro que si acá empiezo a preguntar quiénes trabajan en medicina, sean pocos los que levanten, o cuántos trabajan en defensa militar, van a ser pocos los que levanten, ¿bien? Venimos, más que nada, estamos preocupados los de la industria, ¿bien? Manufactura. Me pasa hoy clientes, fábricas de alimentos, son los que nos llaman para hacer consultorías de este tipo, ¿bien? Que además tienen su proceso de calidad y demás, pero les interesa temas de estos. Obviamente, petróleo, energía, aguas, son foco hoy, porque son claramente infraestructuras críticas que se repiten. Yo acá les traía un par de países solamente para tener de ejemplo, ¿bien? Pero más que nada para que vieran un poco los listados que hoy se definen en cada uno de ellos, donde, bueno, en el caso de Australia, obviamente la banca, finanzas, el agua, bien, si ven ahí logística, transporte, un poco lo básico, y se va repitiendo en los países con pequeños cambios. Después, si vamos a Japón, le suman algunas cosas de transporte, porque claramente son críticos. Si uno ve lo que es el sistema de transporte en Japón, es impresionante, ¿bien? Pero ese sistema de trenes que manejan para mover todo a nivel país es crítico, ¿bien? Entonces ya no es solo transporte crítico, sino especializado en trenes, aviación, aparecen las comunicaciones, todo el mundo de las TICs como parte de esta infraestructura crítica a proteger, ¿bien? Si no vamos a Estados Unidos, también tiene su listado, ¿bien? Donde también podemos ver temas químicos, aparecen temas nucleares, bien, toda esa cadena de suministros, donde vemos desde la planta hasta los desechos, bien, agua y tratamiento de aguas residuales, bien, o sea, se amplía un poquito más en algunos países, un poco por la madurez en la que trabajan. Ahí les van quedando los links, la presentación va a estar disponible, veo que hay varios sacando fotos, pero va a quedar disponible la presentación después en Arpel. Bien, hay puntos específicos un poco sobre temas de infraestructura críticas, de qué protección hay que hacer, de cómo trabajar en estos temas, bien, y qué es lo que tiene que hacer cada uno de los países. Después, dentro del CCI, que ahora estábamos sacando también una foto de los coordinadores, aprovechen que hay varios hoy aquí presentes, bien, hay un documento que ya es un poquito viejo, bien, tiene sus años, bien, pero que también igual sirve para ir a los conceptos de infraestructuras críticas, de empezar a hacer esta separación entre OT e infraestructuras críticas. Es un buen documento de referencia, entender un poco la legislación hoy, más que nada en España y un poco de lo que hay en Europa, es una buena referencia, pero quería traer en realidad ese documento más que nada para traer esta fuente de que quede bien clara la separación cuando hablamos de infraestructuras críticas, y en particular de la charla de hoy en resiliencia de infraestructuras críticas, no es solo OT. ¿Bien? Hay un punto de contacto entre OT e infraestructuras críticas, pero hay otro que no. Hay cosas que son solo el mundo industrial y que no son infraestructuras críticas. Les hablaba de una empresa de comida que vende, no sé, fideos, y capaz que no se vuelve infraestructura crítica del país, ¿bien? Pero hay otras sí, hablamos de agua, energía, etcétera, que todas esas van a caer en esa parte del medio, ¿bien? En la cual la vamos a considerar como infraestructuras críticas y trabajar en esa protección, ¿bien? Y después hay un montón de temas de infraestructuras críticas que no son OT. El gobierno, servicios de gobierno digitales, la banca, ¿bien? Otro tipo de medicina, etcétera, salen un poco del mundo OT, sin embargo los vamos a considerar como infraestructuras críticas. Entonces, creo que estaba bueno hacer esa separación. Este documento que les digo del CCI es una fuente excelente de referencia para hacer claramente esta separación, si tienen que usarlo para algo. Después, ¿se me pasó esto? Tenía para mostrarles una información del CERT de Australia, que es una gran referencia. Nosotros en los casos de
de consultoría, para centros de respuesta a incidentes, tomamos muchos documentos del CERT de Australia, que es algo no tan mencionado en Latinoamérica, pero que está generando documentos muy, muy valiosos. Principios de ciberseguridad, tips bien para lo que son controles industriales. Tiene esta lista de 9 tips para controles industriales y empieza, ahora se las muestro, pero a su vez empieza a trabajar en controles específicos, bien. Por ejemplo, esto de control de acceso remoto a la organización, bien. Y nos da ahí unos cuadros donde explica por qué es importante esto, qué condiciones hay que tener, inclusive las dificultades. Y eso es algo que se repite en todos lados. Bien, nos dice, bueno, sí, recomendaciones, que el acceso remoto esté restringido por horarios, ¿bien? O tratar de eliminar al máximo posible los accesos remotos, un poco lo que veníamos hablando. Pero después nos dice, bueno, si yo corto el acceso remoto no es 24 horas, el proveedor me puede generar recargos, ¿bien? Hay sistemas de soporte que necesitan estar 24/7 monitoreando, no me va a servir esta política de cerrar. Y así con todos los temas que afectan a infraestructuras críticas, y en particular a temas de ciberseguridad, tiene algún control en estos tips que demás. Y bueno, todo lo que es el CERT en realidad está en pleno proceso de cambio a ese centro de excelencia de ciberseguridad en Australia. Bien, y aparecen estos tips, por ejemplo, que hay 9 tips en particular. Está este de deshabilitar conexiones como número 1. Hay además de trabajar en los factores de autenticación, en aplicar un segundo factor por lo menos, bien, de autenticación, que es una forma de prevenir eso que hablaba justamente de Gonzalo, ¿no? De bueno, ataques de phishing o algún tipo de malware que se envíe por correo y demás. Bueno, tratar de prevenir eso con un segundo factor de autenticación. Tema que se habló también, deshabilitar USBs. Como les digo, para cada uno de los temas nos arma una tabla más que es un buen punto de referencia, bien, dentro de este manual y tips que maneja el CERT de Australia. Bien, y después todo lo que es marcado, bien, y etiquetado de equipamiento que permitimos ingresar a la red industrial. Porque hoy pasa que entran laptops que no están identificados y algunos son personales y demás y terminan entrando a la red industrial. Bueno, debemos tener clasificados cuáles vamos a permitir, cuáles no, y a esos controlarlos un poco más en detalle. Es un poco lo que va a este punto. Ese es un poco el documento que está dentro del CERT de Australia. Es un documento bastante nuevo, por eso les digo que es una buena referencia. Este es un documento de agosto de este año, así que nada, es un buen punto para empezar muchas veces en lo que es controles industriales. ¿Bien? Y ahí un poco lo que plantean, y es un modelo que me gustó mucho, que es el de empezar a trabajar en hacer modelados de amenazas también en ámbitos de infraestructuras críticas. Y obviamente en OT, ¿bien? De empezar a hacer, buscar y detectar y a pensar un poco sobre las amenazas. ¿Bien? Es algo que hoy no se está haciendo mucho, no se ve muy frecuente ese mapa de amenazas. Revisamos la arquitectura, hacemos auditorías, buscamos puntos, pero es todavía bastante artesanal de parte de los consultores. No es que hay un modelo formal, bien, de modelado de amenazas, y deberíamos ir a ese modelo de entender una arquitectura completa y empezar a determinar ahí en qué puntos podría un atacante ingresar, bien, y hacer algún tipo de daño a mi infraestructura. Bien. Y ahí empezaríamos a trabajar un poquito más en ese camino crítico que hablábamos hoy, donde deberíamos hacer el mayor foco de protección. Entonces, algunas de las potenciales amenazas cibernéticas que podríamos tener hoy en estos ambientes. Y acá les queda un listado que es interesante, pero desde el tema de explotación de vulnerabilidades conocidas, ¿bien? Un poco de lo que hemos hablado el último año y ahora después retomo un poco este tema. Pero después hay un tema en ciberseguridad en general y es el tema de la porosidad de la seguridad, ¿no? O sea, la seguridad implementada con soluciones, con controles, con el SOC, con el CSIRT, con todas las soluciones que queramos, termina igual siendo porosa. ¿Bien? Siguen habiendo puntos de entrada. Y el segundo punto que está acá, que es el de explotación con vulnerabilidades desconocidas, es el que nos da esa porosidad asegurada. ¿Bien? Si alguien tiene, un poco lo hablaba también Gonzalo, el tema de exploits para infraestructuras críticas o para OT al $100.000, todo ese tipo de exploits vulneran las infraestructuras, ¿bien? Y van a poder hacer un ingreso más allá de los controles que tengamos. Y de hecho puede haber alguien sentado en un SOC monitoreando y no tiene forma, porque el control no lo va a entender, no va a poder determinar, no va a poder analizar, no va a poder detectar que está sucediendo algo. Entonces igual va a haber un ingreso no autorizado por ahí. Y después, bueno, sí, temas de configuraciones, temas de malware que pueda ingresar, temas de denegación de servicio. Bien, podemos ir recorriendo un poco diferentes ataques que podrían suceder, bien, temas de bloqueo o intercepción de comunicaciones, modificación de los protocolos, etcétera. Pero ahí el punto, después, es empezar a ver modelos que hay hoy en día y que son los que hoy se hacen referencia, ¿no? O sea, tal vez algunos hayan pasado ya por hacer un análisis a través del NIST, bien, usar un poco el framework de ciberseguridad para medirse o para orientarse o para hacer una hoja de ruta hacia dónde avanzar. Y es un poco este ciclo, ¿no? Que empieza ahí por definir el alcance, priorizar, empezar a hacer toda la observación, empezar a armar ese modelo
y armar la hoja de ruta para seguir avanzando y poder cerrar los diferentes controles a todo nivel, ¿no? Ahora volvemos un poquito sobre el NIST con un poquito más de detalle. Bien, después otro es SIP a nivel de normas, bien, que acá es, no voy a meterme un poquito en la norma, pero sí un poquito en la discusión que se está armando hoy en día. Bien, SIP hoy termina siendo muy a nivel de checklist, bien, y es un poco lo que les planteo acá, es decir, bueno, hay todo un grupo de consultores y demás que están como bastante desafiantes de lo que es SIP. Si bien no es que no haya que hacerlo, como cualquier norma y demás, es una línea base. Está bien, como nos pasa en todos los ámbitos donde vamos a certificar o vamos a aplicar una norma, pero no es suficiente. ¿Bien? Terminamos haciendo controles administrativos en general. ¿Bien? Terminamos haciendo planillas, Excel con información y documentación, etcétera, pero no se termina de implementar un sistema de gestión, no se termina de implementar realmente controles técnicos, ¿bien? Que realmente nos mejoren el nivel de protección. Lo que está pasando es que pasan organizaciones que hacen todo un trabajo de más de un año a veces de implementación de controles y finalmente la situación real vista desde un atacante externo es exactamente la misma. Sigue siendo igual de vulnerable a pesar de haber pasado por un proceso de controles. ¿Bien? Después hay un tema hoy de comunicación, ¿bien? Cuando hablamos de infraestructuras críticas y lo más importante acá es entre países, ¿bien? Cómo hablar el mismo idioma. Nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cuántas charlas hemos tenido de hablar de esto de infraestructuras críticas, de OT, de IT, de qué es ciberseguridad, de qué es ciberinteligencia, de qué es ciberdefensa? ¿Bien? Y ahí hay un documento que no es muy conocido, de hecho yo lo conocí hace poco. En el 2012 hay un acuerdo de colaboración entre Putin y Barack Obama para armar toda una terminología, ¿bien? Común, más que nada para hablar en ámbitos de guerra principalmente, lo mismo, ¿no? Esto es un ciberataque, estamos en ciberguerra. Bueno, hablemos que sea lo mismo para ambas partes, básicamente. Ese era un poco el objetivo del documento, más allá de que entraba en un marco de colaboración, ¿bien? Y de entendimiento mutuo. A su vez, aparece otro documento, ¿bien? También bilateral, para trabajar sobre infraestructuras críticas, pero pensado también en conflictos de infraestructuras críticas, es decir, cómo actuarían en caso de guerra para infraestructuras críticas. Bien, y ahí empiezan a determinar esos 4 ámbitos que aparecen ahí, es decir, bueno, no es lo mismo algo que esté cinético, que sea algo tradicional, que sea un ataque cibernético, y lo mismo si esto es a toda una cadena de suministros o algo puntual. ¿Bien? Entonces ahí también queda una buena referencia de hablar el mismo idioma a nivel de ataques, y terminan haciendo una serie de observaciones que terminan siendo para mí súper interesantes, ¿no? Que van principalmente orientadas a que en un conflicto cibernético es mucho más difícil hacer la barrera del límite. Hoy hay como reglas estructuradas de guerra en las cuales no atacan a civiles o intentan no atacar a objetivos civiles, ¿bien? No tratan de dañar lugares de emergencia, ¿bien? Y todo eso en el ciberespacio es muy difícil. Separar la línea entre civil, militar y gobierno a nivel de ciberespacio se termina siendo muy complejo, ¿bien? Lo mismo determinar si esto es un hospital o si es algún tipo de infraestructura de otra cosa, ¿bien? O si es una base militar. Entonces, esas líneas fueron las que más discutieron un poco en este documento. Y si se fijan, hay después una tabla en la que plantean un poco diferentes escenarios, ¿bien? Y aquí sí, hay cosas que quedan muy claras, ¿no? Todo lo que es salud, ¿bien? Queda ya determinado, ok, todo esto es humanitario, ¿bien? Si hay en caso de guerra, esto no se toca, no se ataca acá a nivel de ciberespacio. Todo lo que es defensa, ahí entra como objetivos claros. Y todo lo demás quedó como dual, ¿bien? Con lo cual queda un espectro ahí de infraestructuras críticas que en caso de escenario de ciberguerra y demás podrían ser perfectamente atacados y no hay hoy una condición o algún tipo de zona de paz. Entonces, eso nos lleva un poquito a terminar de repasar estos 3 conceptos que muchas veces se mezclan, ¿no? Ciberseguridad, ciberinteligencia, ciberdefensa. Bien, que acá ciberseguridad es fácil. Todos los que estamos acá más o menos tenemos el término claro, bien, podremos variar un poco en las palabras, pero nos queda claro el concepto, bien, de proteger la información y sus controles, etcétera. Pero si nos vamos yendo hacia ciberdefensas, donde en general terminamos a hablar diferente, el concepto es diferente para cada uno. La ciberdefensa termina siendo algo del ámbito militar, bien, de poder ir hacia un lado más ofensivo, un lado más de contraataques, etcétera, todo ese lado ofensivo. En el medio está la ciberinteligencia, que es donde hoy nos estamos metiendo desde el lado de ciberseguridad, de hacer inteligencia de amenazas, colaborar, entender a los atacantes, ¿bien? Estamos entrando en ese circuito de ciberinteligencia en una zona gris, ¿bien? Que si vamos por otro lado es perfilar objetivos, etcétera, buscar información en fuentes abiertas y utilizarlas y generar inteligencia, ¿bien? Y que va hacia el lado más ofensivo. En el documento este que les decía de Putin hay 3 definiciones.
bien, una de ciberseguridad, una de ciberinteligencia y de ciberdefensa, bien, que básicamente hace este procesamiento de la información. Entonces, el primer punto por donde deberíamos partir siempre es por hacer nuestro diagnóstico de ciberseguridad. ¿Dónde estamos parados? Bien, si vamos a hacer resiliencia, infraestructuras críticas, con foco ahora en la parte del ciberespacio, bueno, empecemos diagnosticándonos y trabajando en base a eso. Si vamos a una norma, perfecto, pero tratamos de desafiarnos, de exigirnos, que no sea solamente cumplimiento. Bien, esa etapa de hoy de cumplir normas, simplemente porque nos den un certificado, o simplemente porque nos den algún tipo de validación, o simplemente para lo que sea, pero es un checklist, bien, ya está. Pasamos esa etapa, hay que ir por más, bien, tenemos que ir por más de lo que nos piden las normas, bien, para poder realmente protegernos y estar al día. Y un poco de la charla ahora, la segunda parte de la charla va un poquito por eso de hacia dónde ir para protegernos. Sé que la onda así es de riesgo, yo les traía acá un poquito la ISO 31000 para tenerlo como un marco, bien, para ir desde el contexto de la organización, bien, determinar qué necesita la organización y a partir de ahí irnos a tener un plan de tratamiento de riesgos, pero bueno, sé que hablaron un montón de esto, así que voy a pasarlo. Si alguno está más interesado en estos temas, después lo pasamos. Quería dedicar unos minutos para retomar temas del NIST. Bien, hay un documento que es interesantísimo, este 861, que habla un poco de la gestión de incidentes, que es otro de los temas importantes en este trabajo de hacer resiliencia. Bien, porque muchas veces entendemos la gestión de incidentes como el hecho de que ocurre un evento, ocurre un incidente, y esa es la gestión de incidentes. Pero la realidad es que tenemos que hacer un trabajo anterior mucho más importante, que es el de prepararse, prevenir, hacer un monitoreo, un análisis, para que cuando suceda un incidente podamos ahí contenerlo y recuperarnos lo más rápido posible. ¿Bien? Y de hecho en tiempos aceptables para el negocio. ¿Bien? Y después volver a una operativa normal. Entonces, ese circuito hoy en este documento está bastante bien explicado. ¿Bien? Hay actualizaciones, hay mejoras a esto sin dudas, pero es un lugar de base para partir, que a mí me gusta que siempre se vayan con esto dentro del tema. Después, lo que es gestión de incidentes, ahí tenemos todo un proceso completo que tenemos que trabajar en la prevención, que obviamente va a incluir productos, va a incluir cumplimiento, ¿bien? Y esa respuesta, un análisis forense, malware, lo que sea necesario después para recuperar un poco. Para cerrar la parte de riesgos ahora más técnicos, ¿bien? Y un poco les planteaba de la porosidad un poco de la ciberseguridad. Hoy el gran problema que tenemos, y quedó visto el año pasado con todos los ataques de WannaCry, NotPetya, etcétera, es que hoy se conoce un exploit, una vulnerabilidad que sale un exploit. ¿Bien? A partir de ahí, en algún momento, las marcas se enteran y generan un parche. ¿Bien? Y después que sale ese parche, en algún momento nosotros en el tiempo lo implementamos. Y eso si lo pasamos a infraestructuras críticas, IoT, se nos va en el tiempo, ¿bien? Y cada vez es más lejano. Acá el gran punto ahora que tenemos que considerar es que en el momento que el vendor saca el parche, de ahí para adelante, la responsabilidad es nuestra. ¿Bien? Nosotros, responsables de seguridad, administradores de sistemas, etcétera, somos responsables. ¿Qué nos pasa esto hoy? En algunos países, si vamos a Estados Unidos, esto está regulado, ¿bien? Y con penalidades para el que no cumpla con esto. ¿Bien? Nosotros hoy no estamos en esa situación, ¿bien? Pero lo que pasa es que ruedan cabezas, se vio en el caso de Chile, Banco de Chile, ¿no? 30 millones de dólares, que hicieron, limpiaron a toda la gerencia, ¿bien? Entonces tenemos que empezar a trabajar en que eso es casi que obligatorio para los roles, ¿bien? Y empezar a tratar de ir hacia ese modelo. Es un cambio cultural, es un cambio, y en el ámbito de infraestructuras críticas, y en particular OT, es difícil, pero tenemos que empezar allí, en cambios de contratos, en requerimientos a los proveedores y demás, para ir haciendo ese cambio en conjunto, ¿bien? Para que esto no nos tome dentro de 5 o 10 años en la misma situación en la que estamos hoy. ¿Bien? Después todo lo que es el proceso de kill chain es básicamente el proceso donde el atacante va a tratar de acceder y poder persistir en nuestra organización hasta fuera de información. ¿Bien? Y va a hacer ese esfuerzo de trabajar y ser totalmente, ¿bien?, transparente, ¿bien?, y que no pueda ser indetectable y borrar huellas. Que era un poco lo que hoy planteaba también Gonzalo en su charla, de que un atacante no va a entrar directamente a ese sistema crítico, ¿bien?, o a ese proceso crítico, sino que va a ir navegando por la infraestructura hasta que llegue a donde le interesa. ¿Bien? Y eso es un poco lo que hoy nos cuesta todavía determinar dentro de los procesos. Quiero mostrarles un par de modelos de países que hoy están trabajando en esto, que pueden ser interesantes, pero hay un tema hoy en lo que es ciberseguridad y resiliencia desde la perspectiva ya a nivel nación, ¿bien?, que es muy diferente al ámbito cinético cuando nos vamos al ámbito de defensa. Hay sitios como este, Global Firepower, que hoy permite comparar países en cuanto a poder de fuego a nivel militar, ¿bien?, donde podríamos hacer comparaciones de este estilo, ¿bien?,
donde da cuántos tanques tiene, cuántos, no sé, portaaviones y demás, y todo esto es información pública. Hoy es fácil comparar países, ¿bien?, a nivel de guerras, bien, a nivel de capacidad de fuego militar, donde se pueden hacer comparaciones. Yo ahí tengo comparado Estados Unidos y Paraguay, pero podría ser, está para todos los países. Con 2 clics hacemos la comparación, y es abismal, obviamente, en algunos países. Cuando comparamos grandes potencias con los países de Latinoamérica, nada, es abismal. Pero ¿qué pasa esto cuando nos metemos en el mundo de la ciberseguridad, en el mundo de ciberdefensa, en el cual no tenemos esta información? No sabemos cuántos equipos de hackers éticos, o como quieran decirle, ofensivos que pueda tener, o researchers, lo que sea que pueda tener un país para hacer actividades ofensivas. ¿Bien? Todo ese trabajo es como bastante oculto. Si bien se sabe en algunas organizaciones, hay algo de documentación por ahí, no podemos hacer esas mediciones tan claras como en estos aspectos de comparar poder de fuego y militar. Empiezan a aparecer documentos interesantes, igual. ¿Bien? O sea, hoy hay países que empiezan a publicar sus estrategias de ciberdefensa, que hablan de infraestructuras críticas. Bien, yo traía también ahora en el corte el caso de Chile, donde lanzaron su política nacional de ciberseguridad, y atrás de eso salen política de protección de infraestructuras críticas y una política de ciberdefensa. Bien, donde hay que trabajar estos aspectos y empezar a hablar de estos temas no como algo lejano, no como algo que en general no se habla. No hablamos hoy, en general en los países nos cuesta mucho en Latinoamérica hablar de ciberdefensa, hablar de técnicas ofensivas y más, pero cuando hablamos de resiliencia e infraestructuras críticas es porque alguien nos está atacando. Bien, es imposible hablar de resiliencia y de infraestructuras críticas si no pensamos en que de otro lado hay alguien atacando. El cambio de paradigma acá es que no son solamente estados atacándose entre ellos. Bien, poder actores que no sean estatales, que no sean una nación, que sea un grupo de privados, un grupo con algún interés en particular, o alguien por hacer daño. Bien, y ahí es donde se empieza a hacer la dificultad. ¿A quién va a atacar un equipo de ciberdefensa militar si no hay alguien de otro lado real, palpable? Bien, y que va a ser muy difícil identificarlo. Entonces ahí empiezan un poco los problemas de estas políticas que hay hoy en día. Si vamos a lo más reciente, ahí les dejo la política de ciberdefensa de Chile para ir a la región. No sé si sabían que ahora en septiembre de 2018 Trump acaba de firmar esta nueva estrategia nacional cyber, ¿bien? Con lo cual acá da y potencia mucho más, y de hecho elimina muchas de las barreras que había hecho Barack Obama en cuanto a ciberataques, ¿bien?, y respuesta a incidentes en forma ofensiva, que queden exactas. Así que es un documento a leer porque es un poco, hay que entender un poco el contexto internacional de dónde estamos hablando a nivel de países. ¿Bien? Después obviamente hay casos que se repiten, que son interesantes. Uno es el caso de Estonia, ¿bien?, que era un país que cuando se separa de la URSS tenía un teléfono móvil, ¿bien?, y hoy es una potencia digital, ¿bien?, donde todos sus servicios de gobierno trabajan sobre blockchains, donde tiene ese concepto de ciudadanos digitales, ¿bien?, de residentes digitales. Uno puede perfectamente sacar su documento de Estonia desde acá. Bien, sale 100 euros y uno puede tener una empresa, operar, utilizar los servicios de Estonia en forma remota, y buscan un poquito a través de impuestos conseguir más residentes a nivel país. Bien. Después está el caso de China, que China, lo interesante de analizar China desde una perspectiva militar y cibernética es un poco la visión largo plazo que tienen. Bien. Uno va a los planes de China y habla del año 2040, del año 2050, de dónde quieren estar posicionados. Bien, en tierra, en mar, en aire y en el ciberespacio. ¿Bien? Y son muy consistentes en este tema más ofensivo. Ellos van a aplicar políticas de defensa activa. ¿Bien? Por el bien de los intereses de cumplir con los objetivos de China para esos años. O sea, y eso es para cumplirlos como sea. ¿Bien? O sea, es, si me atacan, respondo, pero si no, también ataco. O sea, básicamente es eso lo que plantean. ¿Bien? Entonces hay que tener en cuenta lo que está pasando a nivel mundial en forma explícita, no es que lo están ocultando. Hoy está por escrito esto, está público. Esto es entrar a la página web, ¿bien?, de China, bien, a nivel de gobierno. Entonces, les quería mostrar un pequeño modelito de madurez que puede ser interesante para empezar a aplicar en temas, por un lado, de ciberseguridad, bien, de empezar a trabajar en temas de entrenamiento y técnicos, bien, en aspectos un poquito más avanzados, ¿no? Empezar a hablar en organizaciones de ingeniería reversa, de análisis de malware, de forense, de compartir, de OSINT, de empezar a entender un poquito más del contexto donde estamos hoy parados. Bien, si nos vamos un poquito al segundo punto, que sería ciberinteligencia, también empezar a automatizar esta ciberinteligencia, empezar a trabajar ese modelo de dónde estamos parados, bien, y entender de malware, hacer un poquito de inteligencia sobre eso, trabajar sobre el entendimiento de lo que están haciendo los atacantes, cómo se ocultan, cómo se esconden, qué técnicas usan. Bien, hay todo un trabajo por hacer hoy que está en el debe hoy en las organizaciones, en el mundo privado ni hablar, a nivel de gobierno también, bien, y son muy pocos los que hoy ya están trabajando en esos aspectos. Y si nos vamos al tema ya de ciberdefensa,
Obviamente que esto cae en general en ambientes más militares, depende un poco del país. El trabajar ya fuerte en creación de exploits, trabajar en equipos de red team, saber desaparecer, saber ocultarse, crear 0 days, ¿bien? Todo lo que pasó en el pasado de exploit, haciendo esta porosidad que les decía, va un poco en ese camino, ¿no? O sea, todos nos preocupamos de WannaCry cuando ya era tardísimo en el tiempo. O sea, ya estaba el parche y todos decíamos, no aplicaron el parche. Ese era el problema, que alguien no había aplicado el parche. Pero esto venía de Shadow Brokers, esto venía de exploits que ya funcionaban antes y nadie los detectaba. Y de ese periodo, ¿por qué nadie habla ahora de eso? ¿No? Entonces, hay mucho para hacer ahí en esta parte de aspectos ofensivos, de que sea una realidad hoy para todos y más pareja inclusive. Bien. Entonces, ya cerrando un poquito esta parte de ciberdefensa, bien, para traer un poquito más este tema. Y para cerrar, este cuadro a mí me encanta. Bien, este cuadro de Lee explica perfectamente el ir de ciberseguridad defensiva, donde estamos hoy, bien, ir pasando a etapas de defensa activa hasta ciberinteligencia y empezó a usar esa ciberinteligencia para aspectos ofensivos. Bien, y ahí en el medio, una gran gama de actividades para hacer a todo nivel. Entonces ahí entramos en temas, obviamente, primero, defensa activa, es como tal vez el siguiente paso de ciberseguridad. Es decir, entender contexto, colaborar. Yo ahí menciono un poquito esta herramienta MISP, que es una herramienta de colaboración que es importante empezar a trabajarla. Hoy hay varios países ya trabajando de forma colaborativa, pero hay mucho por hacer hoy a nivel de, inclusive, de segmentos, de verticales de industria, de colaborar. Si hay un malware que viene para la energía, bueno, ¿por qué las empresas de energía no nos compartimos esta pieza que es dedicada para nosotros? Bien, que notamos porque alguien en una lista de malware lo analizó y dice, esto está enfocado a, no sé, alguna de las marcas que están acá que no quiero mencionar a ninguna. ¿Bien? Bueno, compartamos eso, trabajemos sobre eso. Las marcas son responsables también de empezar a hacer esa colaboración. Algunas tienen sus redes de inteligencia, algún tipo de información, pero falta colaborar con amenazas. ¿Bien? Estas herramientas son algunas gratuitas, MISP es gratuita, se puede adaptar y podemos usarla para colaborar un poquito de información. Después entonces, para cerrar la parte de ciberdefensa, que es la que en general se habla poco, ¿bien? Y es un trabajo que hoy hay que empezar a trabajar y todos debemos ser parte, porque hoy hay todo un trabajo de protección de infraestructuras críticas, ¿bien?, que le va a tocar a ámbitos de defensa. El día que pase algo grave, va a tener que poder trabajar defensa, porque no va a ser un privado el que va a poder ir a proteger esa infraestructura, no va a ser alguien de gobierno, ¿bien? Va a haber que hacer un involucramiento ahí, y hay que trabajar, o al menos empezar a planificar cómo va a hacer eso a nivel país. Al menos empezar a pensarlo, ¿bien? Y empezar a determinar cómo van a ser esas ciberoperaciones, ¿bien? ¿Qué las va a hacer? Porque es interesante hablar de resiliencia, de petróleo, de plantas nucleares, ¿bien?, de aguas, de comida, de logística, etcétera. Y bueno, y si pasa algo, ¿quién sale a defender? ¿Es la propia organización la única responsable? ¿Es el privado el único responsable? ¿Es la telco la única responsable? ¿Quién va finalmente a trabajar sobre esa protección? Y si empieza a atacar varios vectores, y si empieza a trabajar ese concepto de cadena de suministros que mencionaba al inicio, ¿bien?, ¿quién se va a hacer cargo de toda esa logística de protección? ¿Qué vamos a tener para protegernos? ¿Una configuración? ¿Un experto de tecnología? ¿Un experto de ciberseguridad trabajando en eso? Va a haber que comprar equipamiento, tal vez. Tal vez haya que tener un refuerzo de equipamiento disponible para proteger en caso de incidentes. Ni hablar si estamos en una situación más avanzada, inclusive como de ciberguerra, bien, que pueda también necesitar protección de las infraestructuras críticas que definimos a nivel país. Bien, va a haber que reforzar en un caso de situación de estar bajo ataque, de reforzar nuestras defensas. No van a alcanzar las defensas planificadas, hay que reforzarlas, vamos a tener que sumar equipamiento, gente, etcétera. Yo pasé rápido el caso de Estonia. Estonia tiene un equipo, bien, de civiles disponibles para ayudar en caso de un ciberataque. Bien. De hecho, ellos a nivel país hoy tienen un backup de sus datos de gobierno en Luxemburgo. Bien. O sea, empieza a hablar de contingencia completa a nivel país de datos. ¿Qué pasa si alguien destruye todos los datacentros del país? Bien. Digo, hay muchos países hoy en Latinoamérica que por ley nos exigen que los datos estén en el país. Que los datos financieros, que los datos personales, que el correo electrónico, que no sé qué, que estén en el país. ¿Qué pasa si un ataque viene e impacta en el data center, en el alternativo y en la zona de backup? Listo, perdimos. O sea, no hay nada. Entonces, hay que empezar a pensar en cosas un poquito más avanzadas, que hay países que ya fueron por ese camino. O sea, entonces, estos ejemplos son simplemente para recorrer un poquito lo que hay hoy en día y poder trabajar en pro de mejorar lo que estamos viendo hoy en día. Así que bueno, herramientas que nos pueden servir para mejorar un poquito esta parte de resiliencia en infraestructuras críticas, en particular, obviamente con foco técnico en ciberseguridad, y simplemente consejos de cosas a contemplar, que en el ámbito de OT, de IT, se hace y hay que hacerlo, y hoy es casi que obligatorio. Muchos de estos puntos nos van a hacer prevenir
la mayor cantidad de ataques. Algunos nos han hablado, lo sé, pero bueno, muchas veces se plantean, no, en infraestructuras críticas o en OT no podemos poner cierto equipamiento porque es intrusivo y a mí la red no le toca a nadie. Bueno, se puede estar snifeando ese tráfico, se puede hacer un por mirror, se puede hacer un montón de actividades para controlar un poquito lo que pasa, monitorear sin hacer ninguna disrupción en la operativa. Bien. Después ahí aparecen temas, no sé, bajando el último punto que es listas blancas. Bien, whitelisting de aplicaciones, de controles, etcétera, es algo que hoy en infraestructuras críticas debería estar por defecto, casi que obligatorio. Bien. Por no decirlo que también en el ámbito privado. Bien. O sea, va a ser la forma de protegernos de estos nuevos exploits, de estos 0 days que aparezcan. Bien. Es a través de protección, de blindaje a través de listas blancas, que solamente se ejecuten estos procesos, que solamente se ejecuten estas librerías. Bien. Empezar ese tipo de controles que hoy aparte viene nativo y gratis en los sistemas operativos que usamos, ¿no? Windows trae su AppLocker a nivel de servidor, Linux es bastante simple de implementar todo esto, bien, y así con los diferentes sistemas que usamos. Entonces, no lo hacemos ¿por qué? Y en general queda después cuando uno le plantea, bueno, vamos a hacer esto, y pasan meses, no se implementan estas soluciones, ¿no? Y temas de gestión de parches, ahí aparece, ¿no? Detección de intrusos, el USB, un poco lo que han hablado, no quiero repetir mucho más, y sacarle tiempo ahora a Claudio con su charla. Pero bueno, con esto quería cerrar un poquito. Unas breves conclusiones, simplemente, bueno, como concepto, trabajar en el esfuerzo, trabajar un poquito en los riesgos, bien, tener en claro que cuando hablamos de infraestructuras críticas nos salimos un poquito del mundo de OT, no es solamente hablar de industria, bien, no es solamente hablar de controles industriales, nos vamos a todo lo que vamos a considerar como infraestructuras críticas para que el país funcione, que sea lo mismo para funcionar, para operar o para sobrevivir a algún tipo de escenario de ataques o de situaciones adversas, bien. Y después, este último punto que veíamos de soluciones que pueden no ser intrusivas, que se pueden implementar en cualquiera de estos ambientes por más críticos que sean, ¿bien? Y nos van a ayudar a monitorear y controlar. Y después, el último punto, un poquito, es el tema de probarnos, o sea, hacer simulacros. Hoy, en estos países que mencionábamos que están más avanzados, siempre hay simulacros. ¿Bien? ¿Cómo enfrentamos una crisis? ¿Cómo enfrentamos una emergencia a nivel país? ¿Bien? ¿Cómo respondemos a estas situaciones? ¿Cómo somos resilientes a nivel de infraestructuras críticas? Entonces, esas pruebas, esos simulacros son fundamentales, ¿bien? En cómo vamos a responder y cómo va a ser nuestra situación real de respuesta a este tipo de incidentes. Y después, ya para cerrar, lo que nos falta también es crear centros de respuesta a incidentes dedicados a estas cosas, ¿no? Que hablen tecnologías de OT, que hablen de infraestructuras críticas, ¿bien? Y que sean los que apoyen en caso de algún evento, ¿bien? Para poder responder y recuperarse lo más rápido posible. ¿Bien? Les dejo ahí un curso gratuito que está bastante interesante de FEMA, para el que quiera ver un poquito más. Justamente este aspecto de resiliencia. Como les digo, la presentación va a quedar disponible, así que veo que hay varios sacando fotos, pero no se preocupen, va a estar ahí disponible. No sé si hay alguna pregunta. Vienen medios callados por lo que vi en las otras charlas, ¿no? Bueno, voy a estar acá en la vuelta, así que muchísimas gracias, espero que les haya gustado y bueno.